A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Bendecimos a nuestros hermanos y amigos como lo hemos hecho ya por un buen tiempo, bendiciendo a nuestros hermanos, deseando que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y también deseando que estas declaraciones les sean de edificación espiritual, que sea de ayuda para cada uno de nuestros hermanos que anhelan y desean tener una relación más estrecha con nuestro Dios. En esta ocasión queremos presentar ante nuestros hermanos una de las expresiones en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, después de que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, donde ya empezó el pueblo, o más bien nuestro Dios, empezó a tener una relación con el pueblo de Israel. Pero entre el proceso de la relación entre Dios con el pueblo, hay una expresión en la cual queremos traer a consideración hoy en este día, en su programación, que dice así, Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Y el burro que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Este relato bíblico es familiar para los conocedores de la palabra de nuestro Dios. Creo que para la mayoría es uno de los textos que quedan muy marcados en mirar el inicio de la rebeldía del pueblo de Israel, el inicio de la inconformidad del pueblo, el inicio de cansarse muy rápido de las atenciones de Dios hacia el pueblo de Israel. Después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los hizo cruzar en seco el Mar Rojo y empezar su peregrinación en el desierto, uno de los grandes milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel es darles de comer maná. El maná era como una especie de pan que caía del cielo. Al principio podemos mirar, cuando leemos los primeros capítulos del libro de los Números, y cuando tocamos a este relato del milagro que Dios hacía con el pueblo de Israel, en darles maná, todo era asombroso, todo era maravilloso, todo se tomaba como algo novedoso, en lo cual se consideraba un milagro de que Dios estuviese sustentando al pueblo de Israel con maná, con pan que descendía del cielo, donde el pueblo era sustentado. Y sea que como aquello, como todas otras cosas en el principio, nos es novedoso y nos es agradable. Las bendiciones de nuestro Dios siempre así comienza, aún en nuestra relación con Dios, en nuestros principios, todo se nos hace novedoso, agradable, todo se nos hace, como es nuevo, se nos hace muy deleitoso caminar y estar en la presencia de nuestro Dios. Y aún nos gozamos y glorificamos a nuestro Dios por los continuos milagros que Él va operando en nuestras vidas. Y así como todos los milagros que el Señor hizo entre el pueblo de Israel en el desierto, todo fue causa de gozo y de alegría para el pueblo de Israel, claro. Pero la palabra de Dios nos dice que pasando el tiempo, llegó el pueblo en el cual se hastió del maná. Y el pueblo comenzó a renegar al grado que le empezó a pedir a Moisés que querían carne, querían comer carne. El maná entonces es tipo de el pan espiritual, como lo es hoy la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios para nosotros
los creyentes y también a su tiempo para el pueblo de Israel. ¿Y qué tan importante es nosotros que consideremos esto? Que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y así como el maná a su tiempo cansó al pueblo de Israel, lo hastió en el sentido literal, para este tiempo también hemos sido testigos de que el pueblo entre el ambiente cristiano se ha hastiado del maná espiritual, de la palabra de nuestro Dios. Y han pedido, así como el pueblo de Israel en su tiempo pidió a comer carne. La palabra nos dice que el Señor le dijo a Moisés, iba a darle al pueblo lo que estaba pidiendo, o sea, carne. Y nos da razón la Escritura que no comieron, sino que aún tragaron tanta carne que aún la vomitaban por las narices. Para este tiempo, en la iglesia, entre el pueblo de Dios, aquellos que hemos gustado del maná celestial, de la palabra de nuestro Dios, vivimos en el tiempo del fin de la era de la gracia, y donde hay una demostración de espiritual, de hastío, donde el pueblo se ha hastiado del maná espiritual, o sea, de la palabra de nuestro Dios. Y ahora han pedido carne, y los ambientes de tipo religioso se han convertido más bien en una especie de ambientes sociales, donde sus reuniones más bien es satisfacer la carne, donde sus reuniones traen más que la vida espiritual que debe de haber en el maná, en la palabra de nuestro Dios. Más bien se busca de alimentar lo que es la carne. Y para este tiempo hay tantos grupos donde miramos que el pueblo hasta por las narices vomita la inmundicia de la carne, de la cual han recibido de sus respectivos líderes, porque se les ha dado a comer carne simbólico de lo que es la inmundicia, los efectos pecaminosos y ambientes de tipo mundanos que satisfacen solamente el hombre exterior, o sea, la carne. Y han dejado de dar el manjar sólido, la vianda sólida, el pan espiritual que alimenta, sustenta, fortalece al hombre de Dios que habita en este hombre exterior. Y es a lo que queremos referirnos hoy en esta declaración. De qué tan importante es que nosotros como pueblo de Dios tengamos el cuidado de seguir deseando alimentarnos con el pan que desciende del cielo, con la palabra de nuestro Dios, con la palabra limpia, no adulterada, tal como es, no brincando capítulos, ni libros, ni textos en la palabra de nuestro Dios, sino solamente para este tiempo, estando consciente que solamente se dan mensajes entre los libros que son agradables o satisfactorios, donde los capítulos donde habla de reprensión, de redargüimiento, de instrucción, por lo regular se brincan. No se tratan de la palabra de nuestro Dios, aquella que trae, por cierto, un redargüimiento a la conciencia. Las expresiones de los apóstoles, que son tajantes, las expresiones de Juan Bautista, las declaraciones del Señor Jesús y Santiago, Judas, hombres que en sus escritos hablaron palabras en las cuales penetran no solamente el corazón, sino aún discierne las intenciones del corazón. Este es maná espiritual que sustenta y alimenta al hombre de Dios, que anhela y desea estar fortalecido en Dios. Pero ¿cuántos son los que para este tiempo ya se han cansado de comer maná espiritual y han deseado comer carne? Los ambientes de tipo social entre las diferentes congregaciones es muy palpable. La actitud y los ambientes muy de moda que se generan en estas partes del mundo, o sea,
en la parte que nos ha tocado son solamente satisfactorios a los efectos de la carne. Las reuniones, por lo regular las mujeres están luciendo sus vestuarios, sus mejores vestuarios, sus comportamientos. Los músicos llenos de arrogancia, llenos de soberbia y de altivez, solamente presentando sus talentos fuera de ser el enfoque de glorificar al Dios de la gloria. Y los predicadores de igual manera, luciendo sus trajes, o habiendo a ver cuál de ellos predica más fuerte, predica más tiempo largo, o hace más avivamiento, o provoca una especie de avivamiento, entre comillas, entre la congregación. Y más bien hay una competencia entre el ambiente ministerial, que lejos está de ser el ambiente en el cual se generó en el principio de la iglesia, donde el deseo y el anhelo del pueblo, de los dirigentes de la iglesia, de los pastores, de los ministros, era reprender a tiempo y fuera de tiempo, dar palabra de nuestro Dios, aunque bien sazonada, aunque cayese como sal en la herida, pero era palabra de Dios apta para instruir, para corregir y para redarguir. Para este tiempo lejos está entre un gran segmento de movimientos grandes y chicos, congregaciones pequeñas, donde se está dando a comer el maná espiritual. Si más bien han estado pidiendo carne. El pueblo pidió carne. Y la expresión no es liviana, porque aún la palabra de nuestro Dios nos dice que volvieron y aún lloraron los hijos de Israel. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Entre el pueblo de Israel se cansó de comer el maná espiritual y lloraron y querían carne. Entre el ambiente cristiano, ¿cuántos no lloran porque quieren volver a vivir la vida pecaminosa del pasado? Quieren vivir ese mismo tipo de actitudes que tenían en el pasado. Sus ambientes, sus tratos sociales, quieren volver a sus amistades, en lo cual lejos está de querer tener un ambiente que es provocado por el maná espiritual. Pero así como el pueblo pidió carne y Dios les dio carne, así para este tiempo, también entre la actitud del pueblo cristiano que sigue pidiendo carne, Dios ha permitido y les ha dado carne, y miramos la asquerosidad de inmundicia que brota entre el ambiente cristiano aún por las narices, llenos de inmundicia, de jactancia, de vanagloria, de modas y de cuántas cosas no habitan entre el pueblo llamado cristiano por querer comer carne. El tiempo ciertamente se está acercando de la venida de nuestro Señor Jesús. Y el pueblo que ha estado comiendo carne se va a llevar un chasco en ese día de la presencia de nuestro Dios. Porque así como el pueblo de Israel, después de comer carne, hubo una mortandad, así también en el tiempo que vivimos, de aquellos que han pedido carne, miren cuánta mortandad espiritual hay. Que es triste, no es cosa de gozo, sino es tristeza mirar que entre el pueblo de Dios hay una multitud que caminan muertos espirituales, fruto de que se han hastiado de carne, y sus actitudes, sus comportamientos muestran que están comiendo carne y no maná espiritual. La palabra de nuestro Dios es profunda, y vuelvo a repetir que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. La palabra de nuestro Dios, lo que es en la era de la gracia, entramos a lo que es ya los 2000 años de la era de la gracia, del año conforme al calendario gregoriano,
nosotros tenemos 5 años adelantados del nacimiento de nuestro Señor Jesús, conforme al calendario gregoriano. O sea que tenemos un periodo conforme a la cronología, un promedio de 2000 años ya caminando bajo la faz de la tierra. Pero nunca se ha mirado tanta inmundicia entre el pueblo llamado cristiano. La historia de la iglesia de los primeros siglos, la persecución purificaba al pueblo. En el siglo o en el año 1000, en Francia, ciudades que quedaron marcadas como lo es ahora el país de Francia, el país de Turquía, Alejandría en Egipto, ciudades donde el pueblo de Dios vivió comiendo maná espiritual, pero a un precio muy alto. El precio era alto de comer ese maná espiritual. Pero llegamos al tiempo del fin de la era de la gracia y miramos que se ha perdido el sabor de lo que es el maná espiritual. El paladar ha perdido el sentido de lo que es lo espiritual, lo que nutre al espíritu, y se ha dejado llevar más bien por aquellos ambientes que nutren a lo que es solamente el hombre exterior, lo que es la carne, y siguen pidiendo carne. A raíz del cumplimiento de la profecía de la lluvia tardía, descrita por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 23, pero ya al entrar al siglo XX, que es el cumplimiento de la profecía de la lluvia tardía, se despertó un hambre del maná espiritual entre el pueblo cristiano. A semejanza de la reacción del pueblo de Israel con lo literal, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo al principio del siglo XX o el siglo XIX, provocaron una forma única este derramamiento de la lluvia tardía, un apetito espiritual entre el ambiente profesante cristiano. Para este tiempo, la historia contemporánea nos da razón de ese despertamiento que para este tiempo se ha convertido ya no en lo que iniciaron los hombres de los principios del siglo XIX, de la lluvia tardía, de aquel anhelo y deseo de leer la palabra, de llenarse de la palabra, de guardarse en integridad delante de nuestro Dios. Ha menguado a un grado de que se ha convertido ya en una decepción. ¿Por qué? Porque el pueblo se cansó de comer maná. El temor de Dios en los hermanos se manifestaba en sus vidas en forma espontánea, y por tanto no había necesidad de exigir a nadie para que caminara en honestidad, en sinceridad y con un corazón derecho. En esa misma lluvia tardía hizo una división muy marcada entre el cristianismo. Los que comían con anhelo y gusto el maná espiritual se distinguían de entre los cristianos profesionales, materialistas y frívolos. Estos últimos acusaban a los otros de fanáticos y exagerados, y aún de que estaban endemoniados. Pero nada detenía a los que ya para ese tiempo habían sido rociados con la lluvia tardía, anhelando y deseando comer el maná espiritual. Los hombres a los cuales el Señor llamó para ser pioneros y predicar su palabra en esos primeros años del siglo XX, sirvieron incondicionalmente sin buscar recompensas, beneficios ni reconocimientos. Lo único que les movió fue solamente el ardiente deseo de cumplir con el ministerio que el Maestro les había encomendado para compartir el maná espiritual. A la misma vez, a un pueblo que con apetito comía y se deleitaba en el maná espiritual. Los mensajes no eran sofisticados ni elegantes,
pues inclusive la mayoría de esos vasos eran hombres que no contaban con algún tipo de preparación académica, pero sus mensajes eran poderosos y efectivos por cuanto estaban ungidos con la virtud de nuestro Dios. Fueron aquellos años en un tiempo en que Dios obró para que hubiera entre el pueblo cristiano un hambre por el maná espiritual, especialmente en aquellos en los cuales el Señor miraba que había un aprecio profundo por su palabra. Y hasta ahorita sigue habiendo ese apetito espiritual entre aquellos que anhelan y desean profundizarse en la palabra de nuestro Dios. Pero igual como en el pueblo de Israel, al principio el maná fue de tipo atractivo, pero con el tiempo se fastidió. Y de igual manera también en la iglesia, entre los hermanos cristianos de aquellos de los principios del siglo XIX y el siglo XX, viendo ya ellos recibido por nuestro Dios apetito espiritual, empezó también en ellos el hastío espiritual. Los años transcurrieron y aún para mediados del siglo XX, cuando el Señor a su tiempo fue derramando ese apetito espiritual, el pueblo fue perdiendo el concepto de lo que es divino y mezclando lo que es terreno. Y a raíz de eso, las bendiciones fueron tornadas en maldición. Aquellos que recibieron la gracia de nuestro Dios, comenzó la gracia a convertirse en una desgracia. ¿Por qué? Porque más vale no haber conocido el camino de la verdad que haber conocido el camino de la verdad y haberse retraído de ello. No para irse solamente a la vida pecaminosa del pasado, sino vivir entre el ambiente cristiano, pero tragando carne, comiendo carne. ¿Cómo podemos definir entre los que caminan en el Espíritu, alimentándose con el maná espiritual, y los que caminan aquellos bajo el apetito carnal? La palabra de nuestro Dios en el capítulo 2 del libro de los Filipenses nos habla de la actitud que debe primeramente haber entre aquellos que anhelan y desean fortalecerse con el maná espiritual en la palabra de nuestro Dios. Pero está también aquellos que caminan en la carne, de los que describe también así el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Para este tiempo podemos nosotros ser testigos ya de ese hastío espiritual que ha prevalecido entre la iglesia. Para el tiempo que vivimos, no podemos nosotros disertar ni negar de que estamos bajo una confusión universal, donde ha aumentado los números de grupos religiosos, de congregaciones chicas y grandes. Y por lo tanto, la gente puede elegir. El pueblo llamado cristiano puede elegir y decidir para cuál lugar irse. Tienen mucho de qué elegir. Unos se van para un lado, otros para otro, unos por la música, otros por la instrucción, otros porque son menos radicales, otros porque aquellos son muy exagerados, aquellos porque son más liberales, y hay mucho de dónde escoger. Pero el que camina en el Espíritu, por el mismo Espíritu, va a darle que busque y se alimente con el maná espiritual. ¿Para qué? Para que el alimento espiritual produzca en él frutos espirituales, frutos apacibles de justicia, donde se va a poder notar y manifestar el hombre o la mujer que ha estado alimentándose con el alimento espiritual, donde no existe la arrogancia,
la soberbia, la jactancia, las envidias, el celo y todos aquellos otros pecados pecaminosos del espíritu, sin contar los pecados asquerosos de la carne, como lo son las maldicencias, el adulterio, el robo, la fornicación y otros cuantos más pecados de la carne. Y para este tiempo, entre el ambiente llamado cristiano, se puede notar quiénes se están alimentando espiritualmente y quiénes están recibiendo el maná espiritual, o quienes están comiendo puras algarrobas. Detrás de los púlpitos se les da solamente algarrobas. ¿Para qué? Para satisfacer solamente sus ambientes, que son solamente causados por el deseo pecaminoso de la carne. Los efectos pecaminosos de los que se han alimentado por la carne son muy notables y palpables. Pablo da una distinción alta y completa de aquellos en los cuales en ellos produce frutos del espíritu, y el alimento espiritual produce frutos del espíritu: amor, paciencia, tolerancia, benignidad, gozo. Son solamente algunos de los muchos frutos en los cuales debe de emanar o de flotar, de salir de aquel que se está alimentando con el maná espiritual. Pero sin embargo, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que el que está alimentándose con carne es muy notable también en su estilo de vida. Emane de él solamente inmundicia, actitudes que van conforme a los redargüimientos del mundo y no conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo estás alimentándote en estos días? ¿Estás alimentando con el maná espiritual o te estás alimentando con carne? ¿Te asqueó el maná espiritual? ¿Ya se perdió el apetito espiritual? El anhelo y el deseo de profundizarse en la palabra, el deseo y el anhelo de pedirle a Dios la fortaleza para vivir conforme a la palabra, ¿ya te asqueó? O sea, ¿ya te cansaste? Ten cuidado, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Nuestro anhelo y nuestro deseo es despertar la conciencia de mi hermano y de mi hermana, y se considere a sí mismo si se está alimentando con palabra de Dios limpia, maná espiritual, o si se está alimentando con palabra de Dios adulterada. Que Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.